Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy la aventura nos lleva a descubrir la magnífica, estupenda y muy poco conocida ciudad de Asila en Marruecos, familia. Es una ciudad que no está muy lejos de Tánger, a unos 40 kilómetros más o menos, a 110 kilómetros en Ceuta, súper bien comunicada por autopista y por carretera nacional, y la verdad que es un imprescindible para aquellas personas que quieran descubrir Marruecos. Para poneros un poquito en contexto, os tengo que decir que la ciudad de Asila es una ciudad con un montón de historia, familia. De hecho, es que sus orígenes datan desde los fenicios. Imaginaos, desde los fenicios hasta los romanos, hasta los árabes, los españoles, los portugueses, otra vez los árabes, los rifeños. La verdad que hay un popurrí de civilizaciones, de pensamientos, de ideologías mezclado en esa ciudad, y es lo que la hace una de las ciudades más atractivas y más bonitas para ser visitados. En este vídeo os voy a dar los 10 lugares que visitar y que son imprescindibles si vais a visitar la ciudad de Asila. Que no creáis que es una ciudad gigante, ¿eh? Es una ciudad que en tiempos normales, cuando no hay una avalancha de turismo, comprende 12.000 habitantes, o sea que es pequeñita, pero en plena ola de flujo de turistas llega hasta los 100.000 habitantes en la ciudad, o sea que es que hay una diferencia abismal cuando es temporada baja que cuando es temporada alta, pero es totalmente recomendable en cualquier temporada porque al ser una ciudad costera, pues la verdad que no hace mucho frío en invierno, de hecho el océano amortigua muchísimo las temperaturas, y en verano también, pues la verdad que no hace muchísima calor. Familia, cuando os encontréis en la ciudad de Asila, una cosa que os va a llamar súper y un montón la atención son sus playas. Tiene unas playas kilométricas, blancas, doradas, tostadas al sol, magníficas de ver en el atardecer porque proyectan un brillo súper bonito, y es uno de los grandes atractivos de esta ciudad, sus magníficas playas. Así que si vais, ya sabéis que os vais a dar un chapuzón en las playas de Asila. Cuando estéis juntos a la playa es que es inevitable de ver la muralla de Asila, que es una muralla que data del 1500, familia, construida por los portugueses, y la mantuvieron, han restaurado en varias ocasiones y la han mantenido, y la verdad es que ahora es uno de los atractivos de la ciudad. De hecho, la muralla pues rodea todo lo que es la antigua ciudad, la Medina, y a día de hoy es un imprescindible a visitar. Una vez que tú estés entrando por la Puerta Vieja, que también es un sitio súper bonito y con un montón de historia, que ya os digo que todo data del 1500, son unas construcciones hechas tanto por portugueses como por españoles como por árabes de la época, porque ahí ha habido un popurrí de guerras, no guerras, conquistas, no conquistas. No os voy a aburrir un poco con la historia un poco bélica que ha tenido la ciudad de Asila, pero ahora con el tiempo pues ha dejado este bonito fruto que es la Medina, su ciudad vieja, que es el resultado pues de esa mezcla de culturas, de tradiciones, de pensamientos y de religiones y de todo, vamos. De hecho, pues entrando por la Puerta Vieja, que es la que da hacia el puerto, y entrando hacia lo que es la Medina, pues podemos encontrarnos la magnífica mezquita, que es pues la primera mezquita que se construyó en Asila, y lo más interesante de esa mezquita, como prácticamente toda la Medina, es el color blanco. Está pintada la fachada totalmente de blanco, igual que el resto de las viviendas que hay dentro de la Medina, y con las puertas azules. ¿Qué pasa? Pues que te recuerda un poquito a Chefchaouen. Por si no habéis visto el vídeo de Chefchaouen, ya lo publiqué, pasaos por mi perfil y podéis ver la magnífica ciudad de Chefchaouen, como la magnífica ciudad de Martí, como las cuevas de Hércules. Son los vídeos que he posteado de Marruecos.
Bueno, volviendo a Asila, familia. Pues tenéis otra cosa que podéis hacer dentro en la Medina, es echaros fotos en las puertas de las casas. Es que son patrimonio de Marruecos, histórico de Marruecos, las puertas de la ciudad, y la verdad que todo el mundo va a pararse en las puertas para echarse fotos en las puertas porque son magníficas. Es verdad que recuerdan un poco al espíritu de Chefchaouen, pero como al ser una ciudad costera, la verdad que el ambiente es totalmente diferente, aparte que Chefchaouen no ha tenido tantas mezclas de tantas civilizaciones, y al estar en las montañas, la verdad que el ambiente ahí es un poco diferente, es súper festivo, totalmente recomendable. Yo estuve enamorada de esa ciudad, pero hay que decir que no tiene nada que ver con Asila. Te recuerda un poco los colores, pero no el ambiente. El ambiente tiene su aquel. Y una vez ya dentro, pasada la mezquita, uno lo que tiene que hacer es callejear. Es una de las cosas imprescindibles hacer en Asila, que es callejear por la Medina para descubrir ahí sus pequeñas tiendas, sus pequeños murales, que no os lo he dicho, pero es súper conocida la ciudad de Asila por los murales callejeros que hay. O sea, la ciudad permite a los artistas pintar obras de arte, evidentemente, no en plan grafitis mal hechos y vandálicos, no. Están hechos para que los artistas puedan expresarse, expresar todo lo que quieran. Es como andar en un museo por la calle. Así que uno tiene que disfrutarlo, darle su tiempo, y merece muchísimo la pena. Aparte tienes las tiendecitas, que como ya he dicho, que no tienen lo típico, que algunas sí, pero que no tienen lo típico de souvenirs made in China, que no tengo nada contra el made in China, la verdad, pero estas tiendas son de artesanía local. De hecho, otra cosa por la que es muy conocida la ciudad de Asila es por su artesanía. Hacen muchas cosas con cuero, pues hacen alfombras y todo pues de la gente autóctona de ahí o de los pueblecitos de al lado, que le compran pues a las señoras que están en los campos y tal, y que hacen pues las cosas poco a poco, a su ritmo y con productos totalmente del lugar y hecho con el amor y la paciencia que se le tiene que dedicar a la artesanía. Así que no dudéis en visitarlo, y si cae algo, pues cae algo. Así ayudamos al comercio local. Mientras vamos paseando por la muralla, a lo largo de la muralla nos podemos encontrar con la gran Torre Burj Al Qamra, que fue construida a la vez que la muralla sobre el 1500 por los portugueses. Y la verdad que también es súper bonito de ver y súper instagrameable. Es que así no os lo voy a decir 1000 veces, es para ir a echarse fotos y para disfrutar del ambiente y disfrutar de la gente, y es que te invita a pararte en todas las esquinas a echarte fotos y a disfrutar del momento. Luego aparte la gente es súper simpática, la verdad que casi todo el mundo ahí súper políglota, te habla en cualquier idioma, sobre todo en español y en francés, y así que los turistas no tienen ningún problema en comunicarse con la gente. Una de las mayores curiosidades de la ciudad de Asila es que su Palacio de las Artes en realidad fue construido por un pirata. Eso no lo sabíais, familia. Resulta que había un pirata llamado Sherif Raisoni, que dedicaba pues al pirataje. Como tenía el mar ahí al lado y él tenía la vena de ser un pirata, y dijo, ¿por qué no? Y empezó a ser un pirata. La verdad que le fue muy bien porque era de las personas más pudientes de la ciudad de Asila. Y entonces, ¿qué decidió? Pues voy a hacer un palacio. Y empezó a invertir toda su fortuna en construir pues un palacio que a él le apetecía, tenía el dinero y ¿por qué no? Así que pues se puso a construirlo, pero justo antes de poder terminar su obra y lo que él quería dejar pues como legado después de su muerte, pues falleció. Falleció sin poder ver su palacio terminado. ¿Y qué pasó con ese palacio? Pues entre que se abandona, no se abandona, se termina, no se termina, al final es de la ciudad y se convierte en el Palacio de las Artes, que yo, la verdad, no os voy a mentir, caí ahí de sorpresa, porque es que tú vas callejeando, tú vas andando por la ciudad de Asila y caes en el Palacio de las Artes, y resulta que la entrada era gratuita. Yo veo puertas abiertas, digo, voy a acercarme, veo gente dentro, puedo entrar, no veo ningún sitio para pagar, no hay ticket, es gratuito y visita.
pude visitarlo y yo y todo el mundo. De hecho, luego vi que era un palacio abierto de las artes, que es un palacio abierto para todo el mundo, para todos los turistas, y es totalmente gratuito, donde hay la gente, pues exponen artistas locales, pero también hay obras internacionales y al que quiera exponer pues cualquier cosa, que ya no solo pinturas, también esculturas. De hecho, hay varias partes de este palacio. Y una es que tienes que pasar sí o sí porque es como parte de la calle. O sea, la han abierto como, tenía 2 puertas de acceso y la han abierto y ya, pues ahora forma parte de la calle y es que pasas por mitad como después de una galería de arte. Y totalmente gratuito, familia. Evidentemente, cuando estás paseando por la muralla, pues tienes el mirador Kikía, que está justo al lado de la torre. Pues, es el sitio de las fotos y el que todo está conocido, el sitio to be de Asila, y la verdad que el paseo es muy bonito. Tuve mucha suerte porque no había muchísima gente y eso que estábamos en verano, y porque nos han dicho que el ambiente es más por las noches que por el día. Y nosotros no estuvimos ahí mucho rato. Es que la verdad que para visitar Asila, ya os lo digo desde ya, podéis hacerlo en un día. Un día, o sea, de la mañana a la tarde, entre que comes, no comes, ya si quieres ir a la playa, no vas a la playa, disfrutas un poco del ambiente, pero es que lo que es la Medina se puede ver en mediodía. En 4 horas tú ya la tienes vista, recorriendo todos los sitios, ya si te quieres parar a tomarte un café, porque tanto dentro de la Medina como fuera de la Medina, pues puedes encontrar teterías, cafeterías, restaurantes, todo súper bien de precio. La verdad que puedes comer primero, segundo, postre, bebida, por no más de 15 euros. Así que está muy bien de precio y estás a un paso de la playa. El turismo que puedes hacer tú si quieres ir, depende de qué rollo vas a coger para irte de vacaciones. Si lo que quieres ir es a desconectarte totalmente del mundo, ir pues a la playa, a estar ahí tomando el sol y pasear de vez en cuando no sé qué, pues ahí lo puedes hacer y puedes quedarte ahí una semana tranquilamente, que no te vas a cansar. Y encima es muy barato y merece mucho la pena porque hay sol, hay playa, tienes sitio, no hay muchísima gente, está muy bien. Ahora, si lo que a ti te gusta es ir descubriendo sitios, que sepas que en 4 o 5 horas tú tienes vista la Medina. Y fuera de la Medina, pues ya son barrios más modernos, más, sin mucha chicha, que digo yo, para un turista. Pero el turista lo que quiere ir es a ver las cosas un poco más auténticas y que tengan un poquito más de historia. Y eso lo puedes ver tú tranquilamente en 4 o 5 horas y ya te las has despachado y puedes seguir con tu road trip si eso es lo que quieres. Pero si quieres pasar también un par de días, totalmente factible porque tienes la playa que te invita mucho a eso, y que sea una playa tan kilométrica y tan grande, porque es que recorre todo lo que es el largo de la ciudad, y antes de la ciudad y después de la ciudad aún encuentras playa. Entonces ahí no estás en plan toalla con la gente, no, hay espacio. Y eso se agradece un montón. A mí no me gustan las playas donde tienes que ir a coger sitio para poner tu toalla. Uno de los lugares más también especiales de la ciudad puede ser la plaza, que está ahí en medio también de la Medina. Es que tú vas a la Medina y prácticamente lo puedes ver todo. Y si prácticamente menos la playa, lo puedes ver absolutamente todo. Al atravesar la puerta, tienes la puerta vieja, que a mí me encantó esa puerta, que está justo al lado del puerto, está al lado del parking. O sea, tú para poder aparcar no hay ninguna clase de problema. La verdad que hay un montón de parkings en todos los sitios, a lo largo de toda la avenida de la playa hay sitio para aparcar. Cerca de las puertas hay pequeños parkings pequeños que pueden caber 50, 60 coches fácilmente para aparcar. O sea que para poder moverte está muy bien. Que hay excursiones desde Tánger o Tetuán hasta la ciudad de Asila de un día, que para ir a visitarla y volver. La verdad que hay muchas posibilidades como para poder llegar a la ciudad y merece la pena ser visitado por su
ya os digo, por su peso histórico y por su peculiaridad, y la verdad que tiene su aquel, a mí me ha gustado. Y familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier clase de pregunta me lo podéis dejar en los comentarios, cualquier comentario que queréis hacer sobre el vídeo lo podéis dejar en los comentarios, compartir, darle me gusta familia, suscribíos si aún no lo habéis hecho y muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Hasta la próxima familia.